Buen día y bienvenidos a nuestro video de seres vivos. Hoy hablaremos sobre el ciclo de la vida. Nuestros integrantes son los siguientes. Primero hablaremos sobre el ciclo celular por Mario Ruiz. Ciclo celular. Para un mejor entendimiento sobre el proceso del ciclo celular, podemos poner el ejemplo entre nosotros, los seres humanos. Padre y madre juntos aportan el material genético suficiente para formar un hijo. Por parte del padre, el espermatozoide, que cuenta con 23 cromosomas. Y de la madre, el óvulo, que cuenta con 23 cromosomas también. La unión de estos dos forman una célula fecundada con 46 cromosomas, la cual se le nombra cigoto. A partir del cigoto es donde entra en acción el ciclo celular. La célula fecundada se va a dividir en dos nuevas células, o sea, se da la división celular de manera continua. Puesto eso, se formará el embrión y por consiguiente el bebé. El ciclo celular está dividido en dos fases, una que es la interfase y la otra que es la fase M. La interfase se divide en otras tres subfases, la G1, la S y la G2. La etapa G1 es la responsable del crecimiento de la célula, mientras que la etapa S es la responsable de duplicar su material genético, o sea, duplicar su ADN. En la célula se encuentran 46 cromosomas originales, y lo que sucede es que cada cromosoma se duplica, mientras que la etapa G2 hace que se prepare para reproducirse, lo que inicia una síntesis de proteínas. Y por último, la mitosis, que es un proceso que conlleva varias etapas, la cual explicará mi compañera Emily. La mitosis se define como un proceso de división celular asociado a la división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en las células sexuales y por tanto la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. Existen 4 fases de la mitosis. La primera es la profase. Durante la profase las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Desaparecen el involucro nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos en la célula y comienzan a formar unos filamentos que en conjunto se llaman uso mitótico. La segunda es la metafase. Es donde las fibras del uso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas y estos ejercen fuerza a los lados y se dividen a la mitad. La tercera es la anafase. Es cuando ya que los centriolos los ejercen mucha fuerza, la célula se estira y se rompe. Y por último es la telofase. Es cuando ya se forman las dos células completas y cada una con 46 cromosomas. Meiosis. La meiosis se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, que es la producción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. La primera es la profase 1. Comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejen en posiciones correspondientes a todo su largo. Luego va la metafase 1. Son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean en la placa metafásica para la separación. Cuando los pares homólogos se alinean en la placa metafásica, la orientación de cada par es al azar. Esto permite la formación de gametos con diferentes grupos de homólogos. Después, en la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromatillas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en estos se omite este paso, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división. La citenocinesis por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas haploides.
Haploide quiere decir que es un tipo de cromosoma. Ahora la profase 2. Los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe, si es necesario. Los centrosomas se separan y el uso cromático se forma entre ellos. Y los microtúbulos del uso comienzan a capturar los cromosomas. Después, en la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citenocinesis divide los juegos de cromosomas en las células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromatida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Importancia de la meiosis. Las células de los organismos procariotas pueden reproducirse de dos modos diferentes. En el proceso convencional conocido con la denominación de mitosis, las células hijas presentan sendas copias de la totalidad del material genético de la célula original. Por el contrario, en el particular mecanismo que se denomina meiosis, el contenido genético es repartido entre las células hijas que resultan con solo la mitad del material nuclear original. La importancia de la meiosis reside en que se trata del recurso por el cual se producen las gametas que participan en la reproducción sexual. Durante la mitosis, el material genético contenido en los núcleos se ordena de tal modo que cada uno de los cromosomas es copiado por enzimas específicas para repartirse en partes iguales en cada una de las dos células hijas que surgirán de este proceso. Por lo tanto, la mitosis consiste en un mecanismo reproductivo durante el cual la totalidad del ADN de una célula eucariote es copiado a sí mismo para dar lugar a nuevos elementos celulares. Asimismo, se advierte que la mitosis es un fenómeno muy controlado y ajustado para evitar alteraciones durante la reproducción celular. En los tejidos neoplásicos, el proceso de mitosis pierde ese control biológico y las células se reproducen de un modo acelerado y sin regulación, lo que explica gran parte del comportamiento del cáncer y otras enfermedades asociadas. Importancia de la reproducción celular. Dentro de los múltiples procesos que tiene la célula en su interior, la reproducción le permite regenerarse a partir de una célula madre, originando dos células. A ese proceso se le conoce como mitosis, la cual permite regenerar tejidos, nuestro crecimiento corporal o simplemente poder reemplazar día a día todas aquellas células que van muriendo. Ciertamente es un proceso complejo, pero que resulta imprescindible para nuestro organismo o para cualquier otro ser vivo. Es gracias a este proceso que la célula puede sobrevivir en el tiempo, transmitiendo sus características a nuevas generaciones. Eso ha sido todo. Por su atención y comprensión, muchas gracias.